Buenas a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Seminario Permanente de Urnas y Democracia del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Y en esta ocasión vamos a analizar las elecciones en El Salvador, elecciones legislativas que acontecieron este 28 de febrero. Y bueno, para ello tenemos a dos invitados a los cuales les doy las gracias, que son Luis Mario Rodríguez. Luis Mario Rodríguez es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y director de estudios políticos de FUSADES, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Y también contamos con Luisa Solano Mendoza, que tiene una maestría en Asuntos Electorales por la Universidad de Valencia y actualmente es oficial de programas en el National Democratic Institute de El Salvador. Así que bueno, gracias a los dos por estar con nosotros. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Luis Mario, quien va a comenzar su intervención. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días a todos. Buenas noches ya en algunos países. He compartido una presentación que antes que iniciáramos vimos que fallaba el modo presentación, así que la haremos acá, nos sirve de orientación. Cordial saludo a mi querida colega Luisa, con quien compartimos 8 años de trabajo en FUSADES y que mantenemos una amistad y un respeto mutuo profesional. Me alegra mucho por estar compartiendo esta mañana con ella. Bien, no podemos hablar del proceso electoral del 28 de febrero sin antes recordar algunos datos que justo vinieron a agregar información al contexto previo a las elecciones. Estos son datos con los que seguramente están familiarizados los que nos ven. Datos del Latinobarómetro de 2018, un año antes de la presidencial de 2019 en El Salvador, en el que se mostraba pues, una disminución del apoyo a la democracia sostenida de 2010 en prácticamente toda la región latinoamericana y un incremento también sostenido en los últimos 10 años de la indiferencia de los ciudadanos con el régimen democrático que lo gobierna, sin importarles que vivan en una democracia o en un sistema no democrático. El Salvador ocupaba en ese momento, según el Latinobarómetro, el último lugar respecto de apoyo de la democracia y el primer lugar en términos de indiferencia con el sistema de gobierno, la forma de gobierno. Entonces, vemos acá cómo había un, digamos, claro preludio de lo que podía suceder en 2019. Los partidos políticos, de igual manera, valorados negativamente, y de la misma manera el Parlamento, ¿no? El Congreso de la República. El resultado entonces era, insisto, bastante predecible. En 2019 hubo una caída abrupta de los dos partidos que habían predominado en los procesos de este tipo, presidenciales, desde el Acuerdo de Paz, y la irrupción de un partido nuevo, en este caso la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es el partido por el que participó el presidente, y que, bueno, se agenció con el triunfo en los 14 departamentos del país, dejando a los dos partidos tradicionales, los dos partidos ancla del sistema de partidos salvadoreños, muy mermados en su respaldo electoral. Hay que señalar que, no obstante esa victoria del presidente en 2019, se trató del proceso electoral presidencial con la menor participación electoral respecto de los últimos 3 anteriores procesos. 67% en 2004 con el presidente Saca, 62%, 62.9% en 2009 con Mauricio Funes, 60.9% en la segunda vuelta con Salvador Sánchez Serén, y luego se reduce a 51.8% con el presidente Bukele en 2019. Esto nos lleva a una fuerza electoral del presidente Bukele menor a sus antecesores en los últimos 3 quinquenios presidenciales. También el presidente Bukele encuentra en 2019 una asamblea legislativa adversa porque su partido, es decir, por el que participó, aunque en realidad el partido del presidente era Nuevas Ideas, pero no logró inscribirse en tiempo para poder participar por esa agrupación política, tenía
tiene actualmente 10 diputados de los 84. Podríamos pensar que justo esa aritmética legislativa afectaría al presidente en la toma de decisiones, particularmente en un momento como el que se vivió a partir de marzo del año pasado, cuando la pandemia obligó a los ejecutivos y legislativos a responder ante las adversidades que la gente pues señalaba, ¿no? No obstante tener una bancada minoritaria, en 2020 el presidente obtuvo la aprobación de más del 90% de sus iniciativas que presentó a la Asamblea Legislativa y también la aprobación de más de 3.800 millones de dólares de empréstitos internacionales para enfrentar la pandemia. Es decir, que hubo un comportamiento de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea, grupos de oposición, a favor de lo que solicitaba el presidente, incluyendo 2 suspensiones de garantías constitucionales durante 30 días, que era lo máximo que la Constitución de la República permite. Durante su primer año y medio de gobierno, el presidente inauguró el 1 de junio de 2019 una nueva configuración, en el sentido que en las elecciones presidenciales habíamos tenido un sistema pluralista con predominio de 2 partidos. Sin embargo, ya lo señalamos, ingresa este tercer partido, termina con la alternancia que se habían venido dando Arena y el FMLN durante 30 años de gobierno desde el Acuerdo de Paz, y esto es bien recibido por la comunidad internacional, tiene un reconocimiento importante, particularmente de los principales socios, Estados Unidos y la Unión Europea, una confianza del sector privado por el plan económico que presentó en los principales centros de pensamiento en los Estados Unidos, un cambio de 180 grados en su política exterior, porque rechazó por completo las relaciones con Venezuela y también en el caso centroamericano advirtió que con Nicaragua las relaciones se iban a enfriar, a diferencia de las que tenía el FMLN. Y luego hubo avances muy claros en términos de seguridad pública, una reducción de 14 homicidios a un promedio diario entre 4 y 5 homicidios. Posteriormente, el presidente comenzó a mostrar alguna conducta que preocupó a distintos sectores, empezando por el desconocimiento de los adversarios en la Asamblea Legislativa, que preocupó al sector privado y a distintos sectores sociales. Luego, las restricciones a la libertad de prensa, que fueron reconocidas por el relator de libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ex relator en ese momento, ahora mismo Edison Lanza. Obstáculos al acceso a la información pública, un instituto que se creó en 2011 y que permitió procesar a expresidentes y que ha empoderado a la ciudadanía para obtener justo transparencia en la administración de los fondos, pero en esta administración se ha venido debilitando. Luego, un quiebre importante que no habíamos tenido desde el Acuerdo de Paz en términos de relaciones entre órganos de Estado. Me refiero a la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 y luego, durante la pandemia, pues un comportamiento en el que particularmente el presidente incumplió sentencias de la Sala de lo Constitucional, hubo un uso arbitrario del control político, del veto, autorizó la fuerza letal en contra de todo aquel que cometiera delitos, particularmente las pandillas, que es lo que señaló el presidente en ese momento que más estaba afectando, a pesar que estábamos en confinamiento. Y luego entonces podemos señalar que ha sido calificado por en instancias internacionales como The Economist como un régimen híbrido. El Salvador fue disminuido de una democracia imperfecta a un régimen híbrido, y se señala que hay una dictadura en proceso, según algunos análisis. Llegamos entonces con un contexto en el que el presidente sabe que necesita una bancada propia, no obstante lo que ya les mencioné, los respaldos que tuvo el presidente durante la pandemia, y entonces en materia de proceso, organización y desempeño de la autoridad electoral,
podemos mencionar en primer lugar que no obstante la pandemia, la elección se celebró en la fecha fijada. Nosotros tenemos el traspaso de mando por constitución el 1 de mayo cada 3 años en materia de diputados y alcaldes. El Tribunal Supremo Electoral fijó un plan general de elecciones que lo cumplió a rajatabla, incluyendo la celebración de elecciones internas que tenían como fecha límite el 31 de julio del año pasado y se celebraron con condiciones de bioseguridad, ciertamente con debilidades que hemos señalado en nuestros estudios, la falta de auditoría por parte de la autoridad electoral, un padrón electoral interno que hay que revisar, y lo que sucede en otros sistemas, planillas únicas que evitan competencia, pero igual se cumplió con la legislación electoral que fue producto de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. El presupuesto extraordinario, como en otros años, fue recortado por el Ministerio de Hacienda, a pesar que hay disposiciones legales que señalan que debe respetarse el presupuesto presentado por el Tribunal Electoral, Tribunal Supremo Electoral, y solo la Asamblea tiene facultad en todo caso de recortar. Y se retrasó la entrega del financiamiento extra por pandemia, lo que impidió que hubiese una promoción, por ejemplo, de las medidas de bioseguridad con suficiente tiempo. Apenas 3 días antes del evento electoral comenzó esta situación. La tecnología en mesa fue muy criticada. Esto motivó que hubiese en su momento un discurso, una narrativa de posible fraude. Sin embargo, preliminarmente, los que hicimos observación electoral la podemos declarar como exitosa. A esta hora ya está el escrutinio definitivo, el escrutinio final en marcha, con el 100% de actas procesadas a través de este nuevo sistema que era tecnología en mesa. Los incidentes de la jornada, como falta de credenciales, retraso en instalación de juntas receptoras, apertura tardía de centros de votación, retrasos en conteo, fueron superados y consideramos que no empañan la transparencia del evento electoral. Por tanto, podemos decir que en términos de organización el tribunal lo hizo bien. En términos de condiciones de la competencia electoral, le cito lo que Cedillos en México dijo en su momento: las elecciones estuvieron apegadas a la legalidad, pero sin ser equitativas. Hubo ventajismo oficial, uso de recursos del Estado para promover candidaturas del partido de gobierno, uso de medios de comunicación públicos que han sido secuestrados por los escándalos de corrupción que se han tenido en el país y cuyos protagonistas eran dueños de medios, fueron utilizados para promover candidaturas del partido de gobierno. No se entregó la deuda política. Nuestro sistema de financiamiento es mixto, público y privado, y los partidos por constitución de la República pueden recibir un anticipo de la deuda política para hacer campaña. Es la primera vez que no se entrega. Según Acción Ciudadana, una organización que audita el financiamiento político, el 70% de ese financiamiento fue recibido por Nuevas Ideas. Campaña adelantada, funcionarios que se prevalecieron del cargo para hacer política partidista, comenzando con el presidente de la República, que irrespetó el silencio electoral el mismo día del evento electoral, igual como lo hizo en la presidencial de 2019, sabiendo que hay incentivos perversos en el código electoral porque las sanciones son pecuniarias muy bajas, de montos muy bajos, y no hay sanciones electorales que, por ejemplo, hagan perder el cargo a un funcionario de elección popular si, por ejemplo, hay financiamiento ilícito u otro tipo de incumplimiento a la normativa electoral. Se entabló la narrativa de fraude electoral por el presidente, sus funcionarios y el partido de gobierno. Lo mismo se hizo en 2019. Los resultados que ahora mismo mi colega va a presentar, pues hicieron que ese discurso básicamente se disipara porque favoreció el resultado al partido de gobierno. Y luego hay que señalar que el árbitro electoral mostró una clara división en ciertas decisiones. El árbitro electoral, por sentencia de la Sala de lo Constitucional desde 2014, debe estar integrado por personas que no estén vinculadas ni formalmente ni materialmente con partidos políticos. Sin embargo, todavía hay comportamientos ligados a institutos políticos, como pudimos ver algunos en esta elección. Hubo un desacuerdo en la inscripción de candidaturas, tuvo que intervenir la Sala de lo Constitucional, señalando que no se habían
identificado ni revisado los requisitos que la Constitución y la ley establecen para que un candidato a diputado pueda ostentar ese cargo. Hubo apertura de procesos sancionatorios, pero por minoría, es decir, no se pusieron de acuerdo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y más de 96 casos que estaban presentados en el Tribunal Supremo no fueron procesados. 96 casos de campaña adelantada o campaña ilegal, me refiero. Y luego uso de tecnología en mesa, que la presidenta del tribunal, junto con otros magistrados, uno más, señaló que debía volverse al sistema manual y no utilizar la tecnología en mesa que ya había sido adquirida. Tuvo que adoptarse una resolución por mayoría simple para que se implementara la tecnología que ya señalé que en principio funcionó. Me quedo entonces y termino con algunas apreciaciones preliminares. Primero, los dos grandes partidos ancla del sistema de partidos salvadoreños muestran una sensible pérdida de electores en relación al último proceso electoral de este tipo, que fue en 2018. Con la victoria de Nuevas Ideas se configura una nueva aritmética legislativa en la que el partido de gobierno tendrá la mayoría simple y calificada. Luego podemos conversar qué significa tener estas mayorías respecto de decisiones como empréstitos internacionales, designación de funcionarios de instituciones como la Corte Suprema o la Fiscalía General de la República y otro tipo de resoluciones. Dos caminos: puede profundizarse la conducta autoritaria del presidente que hemos visto a lo largo del año y medio, o por el contrario, utilizar estos resultados a su favor, impulsando reformas estructurales postergadas por décadas. El sistema electoral salvadoreño privilegia el pluralismo político. En esta pasada elección del domingo, justo 8 partidos obtuvieron representación legislativa. Sin embargo, hay un claro predominio del partido de gobierno, que podría convertirse en un partido hegemónico dependiendo su comportamiento y si hay o no pues una preferencia por el diálogo político con las otras fuerzas políticas, a pesar de ser minoría en la Asamblea. La participación de las mujeres, tanto en las legislativas como en las municipales, muestran variaciones negativas respecto del 2018, y hay un reto pendiente entonces para una mayor participación femenina en las siguientes elecciones. Y finalmente, a nivel municipal, la irrupción de Nuevas Ideas en 13 de las 14 cabeceras departamentales y en un centenar de municipios a nivel nacional colocan a este partido como la primera fuerza política del país. Para respetar los tiempos, me quedo hasta ahí y luego podemos compartir en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, recuerden que pueden ir poniendo las preguntas en el chat, o si alguien lo prefiere, levantar la mano y tomar la palabra para ir después debatiendo sobre lo que han expuesto. Así que bueno, ahora sí le doy la palabra a Luisa, que va a hablar más de los resultados. Te escuchamos, Luisa. Gracias, Mariana. Ahorita les comparto la pantalla. Y primero quiero agradecer a la Universidad de Salamanca y también muy contenta de compartir el espacio con quien fue mi jefe por casi 9 años y a quien respeto y admiro mucho. Así que de verdad muy feliz de estar aquí con ustedes y con él y poder compartir estos resultados. No sé si me confirman si ven la pantalla. Sí. Sí, ok, perfecto. Quiero empezar retomando 3 puntos antes de compartir con ustedes el análisis de los resultados preliminares que les voy a presentar. Y es que estas fueron las 10ª elecciones que celebramos, legislativas y municipales, después del acuerdo de paz. Y de lo que ya expuso el doctor Rodríguez, yo rescato 3 elementos, y es que se desarrollaron dentro de un ambiente de tensión en cuanto al tema de debilitamiento y la construcción de esta narrativa de desconfianza hacia el trabajo de la autoridad electoral. 2, en términos de inequidad por la desigualdad que se dio en el financiamiento. Quizás esta es, después de la firma del acuerdo de paz, una de las campañas electorales más desiguales que hemos observado en cuanto al acceso de recursos de los partidos políticos y de los contendientes. Y tercero, un elemento que creo que ha enmarcado los resultados electorales que hemos venido observando desde 2018,
y es la desconfianza que se acumula hacia los partidos políticos, marcada sobre todo por la falta de condena, digamos, de los actos de corrupción de prominentes dirigentes de los partidos tradicionales, tanto de Arena como del FMLN, y en este mismo sentido, la falta, digamos, de implementación de programas que atacaran la desigualdad y la injusticia social de parte de Arena, digamos, en sus periodos de gobierno. Y segundo, también la falta de ejecución del FMLN cuando estuvo en el poder hacia la implementación eficaz de programas que combatieran la pobreza y la inseguridad. Y alrededor, digamos, de este tema se enmarcan las elecciones de 2021 y los resultados que comparto con ustedes. En primer lugar, quiero presentarles el tema del padrón electoral. El padrón electoral salvadoreño desde 1994 ha tenido un crecimiento promedio del 9% entre cada uno de los eventos electorales. Aquí estoy presentando el padrón para las elecciones legislativas y municipales. Y alrededor de este tema, siempre ha habido, digamos, señalamientos acerca de la necesidad de una depuración del padrón, que es la base sobre la cual, digamos, se inicia el proceso electoral y que determina el número o el universo de electores habilitados para ejercer el sufragio, con discrepancias, digamos, entre el crecimiento poblacional y el crecimiento que presenta el padrón electoral. Para el caso de las elecciones de 2021, ustedes ven aquí en pantalla, casi 5.4 millones de personas estaban habilitadas para ejercer el sufragio. Dentro de este número, el 53% eran mujeres, el 47% hombres, y también cuando hacemos la división por el tema de edad, los jóvenes entre 18 y 29 años que se ha, digamos, manejado o se tiene una percepción que es un grupo más afín al partido oficial, representaban el 27%. El resto de electores entre 30 y 39 años representaban el 20%, y las personas arriba de 40 años, que son aquellas que vivieron la guerra, que tuvieron, digamos, una vivencia directa del conflicto armado que se vivió en el país, representaban el 51%. Creo que cuando tengamos resultados finales va a ser interesante, digamos, comparar las proporciones en las que se dividió el padrón por grupo etario y la contribución que estos grupos tuvieron dentro de los resultados electorales. Otro de los temas que también es importante analizar es el de la participación electoral. En el caso de El Salvador, entre el 94 y 2018, tenemos dos momentos, ustedes lo ven en pantalla. Entre el 94, digamos, y el 2003, vemos un periodo de participación electoral más bajo, y a partir de 2003, en donde hay un cambio en la normativa y se inicia el documento único de identidad, hay un crecimiento importante. Pero a partir de ahí, se mantiene y se mantuvo, digamos, hasta 2008, una tendencia sostenida que entre 2006 y 2008 la baja eran una acumulación de 8.5 puntos porcentuales. El tema, digamos, hoy en la elección de 2021, este dato que yo les presento es con el 95% de actas escrutadas y es un resultado preliminar. Hay un porcentaje de participación electoral del 48%. La autoridad electoral ha manejado una estimación ya total de un 51% de participación electoral, y digamos que lo que vamos a tener es un crecimiento de entre 3 y 5 puntos porcentuales en un contexto de pandemia que, digamos, que en donde la participación podría haberse visto disminuida. Creo que va a ser interesante, digamos, analizar cuáles son algunos de los factores que pudieron generar este incremento de ciudadanos que se acercaron a las urnas. Teníamos una oferta electoral distinta a la que habíamos tenido, digamos, en el pasado. Teníamos la irrupción del partido oficial, de Nuevas Ideas, y también la participación de 2 nuevos partidos que pudieron, digamos, tener algún factor. O también va a ser interesante, digamos, analizar cuál es la contribución de los jóvenes y si, digamos, es este grupo o son nuevos votantes los que han permitido este crecimiento y la ruptura, digamos, de esta tendencia que se venía experimentando en el indicador de participación electoral. Ahora, ya entrando un poco en materia de la evolución de los votos válidos y los resultados del domingo, del 28 de febrero, creo que la gráfica es bastante clara, en donde se observa claramente el predominio que tuvieron los 2 partidos mayoritarios, tanto Arena como el FMLN, entre el 94 y 2018,
incluso, digamos, con la caída del FMLN en 2018, todavía se mantenían, digamos, como los dos partidos dominantes. Es claro, digamos, el cambio que observamos hoy con la elección de 2021, en donde entre la suma de los votos que pierde Arena, que son alrededor de 617,000 votos con los resultados preliminares, y el FMLN, que pierde alrededor de 400,000 votos, esto respecto al evento de 2018, tenemos una pérdida acumulada en el caudal electoral de estos dos partidos de casi 1 millón de votos. A diferencia, digamos, de lo que observamos en el caso de Nuevas Ideas, en donde con los resultados preliminares estaría obteniendo 1.6 millones de votos, incluso una votación mayor de la que obtuvo el presidente Bukele en la elección de 2019, cuando registró un total de 1.4 millones de votos. También, digamos, es interesante observar el caso del PCN y del PDC, en donde en 2018 hubo una mejora en el caudal electoral para estos dos institutos políticos, y hoy en la elección de 2021, digamos, hay una baja también pronunciada, y el hecho de analizar, digamos, la presentación o la irrupción de estos dos nuevos partidos, que fue Nuestro Tiempo y Vamos, en donde si bien digamos, logran obtener un diputado, el caudal electoral que registran es sumamente bajo en comparación, digamos, con lo que el partido del presidente Bukele ha logrado. Ahora, cuando hablamos en cuanto a la evolución o el número de diputados por partido, también creo que las gráficas nos muestran, digamos, el comportamiento que se observó entre el 94 y el 2018. En promedio, para ese periodo, Arena y el FMLN dominaban alrededor del 70% de los escaños. Eso equivalía a tener 62 escaños entre estos dos partidos dominantes. Contrario, digamos, a los resultados preliminares que estamos observando, en donde hoy el partido Nuevas Ideas obtiene 56 diputados, no necesita la alianza con ningún otro partido y obtiene la llave de la mayoría calificada, que ya el doctor Rodríguez mencionaba, el hecho de que le abre, digamos, la oportunidad al partido Nuevas Ideas a poder nombrar a las titulares de las instituciones de control, como es el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general, el procurador para la defensa de los derechos humanos, el procurador general y, digamos, el resto de instituciones de control. También esta mayoría calificada de 56 diputados le permite contraer deuda tanto en el corto como en el largo plazo, hacer concesiones a privados y aprobar reformas constitucionales. Obviamente, también, digamos, dentro de estos 56 diputados que estaría obteniendo Nuevas Ideas, obtiene la mayoría simple, que es la de tomas ordinarias, digamos, en cuanto a la aprobación de nueva normativa o reformas, y también el nombramiento de los magistrados de Corte de Cuentas, que son los únicos titulares, digamos, dentro de las instituciones de control que se nombran con una mayoría simple de 43 diputados. En términos, digamos, generales, estaríamos viendo que la oposición de alguna forma se vuelve irrelevante porque no lo necesita el partido oficial, digamos, para tomar ningún tipo de decisión. Ahora, cuando comparamos los resultados de 2021 versus los resultados de 2018, el partido Arena pierde 23 diputados, el partido FMLN pierde 19, a estos hay que sumar los 8 diputados que ya había perdido en la elección de 2018, es decir, que el FMLN respecto al periodo de 2015 estaría teniendo una pérdida acumulada de escaños de 27 en total. Gana también, digamos, tiene una baja en cuanto al número de diputados. Gana se había ubicado, digamos, como este partido bisagra que permitió la gobernabilidad al FMLN y como una tercera fuerza dentro de la Asamblea Legislativa. Hoy únicamente registra la obtención de 5 diputados y en el caso del PCN y el PDC se ven reducidos a una mínima expresión. El PCN se queda con 2 diputados y el PDC con 1. Los dos nuevos partidos políticos, además de Nuevas Ideas que estaban compitiendo en esta contienda, ganan un diputado, esto dentro del departamento de San Salvador, que es la circunscripción más grande en donde se eligen 24 escaños y cada uno de estos logra un diputado dentro de la bancada. En el caso del CD, de Cambio Democrático,
pierde la única representación que tenía en 2018 y en el mismo caso son los candidatos no partidarios. El candidato no partidario por primera vez obtiene un curul en 2018, el cual ya no se estaría renovando para el 2021, para la legislatura 2021-2024. Y en el caso de la obtención de los escaños, creo que es interesante analizar cuál es el método a través del cual se obtuvieron. En el caso de El Salvador, la fórmula para adjudicar los escaños es la de Hare con restos mayores, es decir, que utilizamos el sistema de cocientes y residuos. En este caso, si ustedes observan aquí la columna de 2021, pueden ver que 50 de los 56 diputados que obtienen Nuevas Ideas se obtuvieron a través de cociente, es decir, que la votación, digamos, le permitió asegurar de una forma fácil 50 diputados y 6 también se ganan a través de los residuos. Luego, para el caso de Arena, a diferencia, digamos, que lo que habíamos observado en legislaturas anteriores, en donde la mayoría de sus diputados provenían de la obtención de cocientes, hoy tiene 3 diputados por cociente y 11 diputados por residuo. El caso del FMLN logra únicamente un diputado por cociente, el resto de sus otros 4, es decir, los 3 que le faltan, se obtienen por residuo, y para los otros partidos políticos, el total, digamos, de escaños que logran obtener lo hacen a través de los residuos. Hay una clara, digamos, dominancia del partido Nuevas Ideas, obviamente favorecido por el caudal electoral que logra en la votación de 2021, para poder, digamos, monopolizar la obtención de diputados por cociente. En la tabla de la par, ustedes pueden ver los resultados. El 89% de los diputados de Nuevas Ideas se obtienen a través del cociente, únicamente el 11% por residuo. Y si vemos a partir, digamos, de Gana, el PCN, el PDC, CD, Nuestro Tiempo y Vamos, el 100% de sus diputados estarían haciendo uso de los residuos para poder, digamos, entrar a la conformación dentro de la Asamblea Legislativa. Otro de los datos interesantes, digamos, es cómo va a ser la conformación de esta nueva legislatura. Tengo acá el caso del tema de la reelección, y si ustedes observan aquí en la barra azul, para la periodo de 2018, 53 diputados se estaban reeligiendo para ser parte de la Asamblea Legislativa. Hoy, en la elección de 2021, únicamente 22 diputados se reeligen, es decir, que vamos a tener una asamblea legislativa con gente nueva, con gente que no tiene experiencia, digamos, dentro del proceso de formación de ley y dentro de la dinámica parlamentaria, por lo que se identifica la necesidad, digamos, de fortalecer y de construir capacidades en estos nuevos parlamentarios que se unen a partir del 1 de mayo, con el fin, digamos, de también mejorar la dinámica y la producción de normativa que se vaya orientada a la implementación de políticas públicas eficaces. En el caso de la evolución de otros votos, traigo este dato porque, si ustedes observan acá en la fila de votos nulos, en el caso de entre 2015 y 2018 hubo un crecimiento de alrededor del 290% de los votos nulos. Este evento se vio influenciado por el llamado que en ese entonces hizo él no era presidente, ni siquiera estaba dentro de la contienda, pero el actual presidente hizo un llamado a anular en voto y se dio un crecimiento exponencial, digamos, de este indicador. Hoy, en la elección de 2021, sin el llamado del presidente y siendo su partido uno de los que participaron dentro de la contienda, el tema de los votos nulos baja y se ubica ya, digamos, dentro de los porcentajes promedios que se habían venido observando entre el 94 y el 2015, que es alrededor de entre el 2 y el 3% del total de votos. Aquí también quiero señalar que es interesante observar que hay un crecimiento de más de 200,000 votantes en el total de votos válidos. Esto es con resultados preliminares. Obviamente, cuando esté el escrutinio definitivo podremos tener el dato total, pero sí, digamos, a nivel porcentual y a nivel también de cantidad y de volumen de personas, hubo un mayor acercamiento a las urnas. Y finalmente, quiero cerrar con el tema de la participación de mujeres. A partir de 2015 en El Salvador se inicia la implementación de la cuota de género
que obliga a los partidos políticos a tener el 30% de integración de mujeres dentro de sus planillas. Pero también, digamos, entre 2015 y 2018, por primera vez, cambia la tendencia de crecimiento que se observó entre el 2000 y el 2015 y se pierde un escaño hoy en esta legislatura. Con los resultados preliminares también se estarían perdiendo 2 escaños, es decir, que tenemos una pérdida acumulada de 3 curules destinados para diputadas propietarias. Y en este caso, creo que es importante también analizar factores de oferta, factores de demanda y el tema de cómo el sistema electoral o la configuración de elementos dentro del sistema electoral facilita o dificulta la participación de las mujeres. Estos 3 escaños que se dan, digamos, dentro de un retroceso, también están acompañados hoy en 2021 de una menor inscripción de mujeres dentro de las candidaturas propietarias. Si analizamos los números, un 35.7% de mujeres fueron candidatas propietarias versus un 42% que lo fue en 2018. Entonces, ahí también, digamos, desde el lado de la oferta, estamos observando que hay una menor cantidad de mujeres siendo colocadas en puestos propietarios y la cuota, lo que la ley, digamos, obliga, se termina cubriendo con las candidaturas suplentes. También, digamos, hay toda una discusión alrededor del tema del sistema electoral y de la forma de la candidatura y expresión del voto que tenemos. Tenemos un sistema, digamos, de listas abiertas y voto combinado que teóricamente no favorece la participación de las mujeres y que los datos, digamos, de estas 2 elecciones nos están arrojando la necesidad de discutir cuáles son los elementos que pudieran fortalecer o potenciar la participación de más mujeres dentro de la Asamblea Legislativa y hoy también dentro de los consejos municipales. Yo cierro la presentación de estos datos únicamente con unas reflexiones para dar paso, digamos, a la discusión o a escuchar sus comentarios y preguntas. Y es que vimos una campaña en donde el capital político del presidente Bukele, digamos, logró captar la expectativa de futuro y logró leer, digamos, lo que la ciudadanía está pidiendo, algo que, digamos, los partidos políticos, a pesar de los retrocesos que se experimentaron tanto en 2018 como en 2019, no terminan de hacer una lectura sobre lo que ha pasado, digamos, con la ciudadanía y además de la lectura tampoco se ve un acto real, digamos, de cambio, de transformación o de renovación al interior de los partidos tradicionales. Creo que también va a ser interesante, digamos, analizar el tema de los votos y las distintas modalidades que tenemos. Podemos tener en El Salvador un voto entero, un voto cruzado, y creo que va a ser interesante cuando se tengan los datos conocer qué tanto, digamos, el voto cruzado se siguió utilizando. En las elecciones anteriores fue un 6% o un 7% de los votos válidos y creo que seguir analizando el impacto de esta modalidad de votación va a permitir también una discusión más técnica alrededor de esta reforma que se dio dentro del sistema electoral. Y finalmente, creo que el cambio, digamos, que estamos experimentando ahora, si bien identifica una serie de riesgos democráticos que ya se planteaban, también creo que abre las puertas, digamos, para la ejecución de políticas que realmente, digamos, atiendan los problemas de la población, pero a la par, digamos, de esta posibilidad y de este elemento positivo que abre este espacio, también se suma un riesgo en cuanto a la planificación, a la ejecución y a la sostenibilidad financiera de las iniciativas que se quieran implementar. Yo me quedo hasta acá y abro el espacio para que podamos escucharlos. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, voy a pasar directamente a leerles algunas de las preguntas que se están poniendo en el chat. Roberto dice, para Luisa y Luis, al haber un mayor pluralismo en el legislativo, ¿El Salvador se encuentra más cerca de un rompimiento del bipartidismo tipo España, Ciudadanos, Vox Podemos, o hacia un multipartidismo sumamente fragmentado, como en Guatemala, con 19 partidos en el legislativo? Si quieres, Luis, empezar vos y después vamos alternando. Gracias. Nunca tuvimos un bipartidismo en El Salvador, es decir, dependiendo del tipo de elección de que se trate, así hemos tenido para el caso en las legislativas y municipales
siempre un multipartidismo, una pluralidad de partidos participando, y en las presidenciales de igual forma hemos tenido pues un multipartidismo con predominio de 2 partidos. En este caso, pues en las presidenciales FMLN y Arena ciertamente han sido los que se alternaron en estos 30 años de gobierno a la presidencia, pero habían otros candidatos hasta 2014, ¿no? Luego, digamos, el número efectivo de partidos hasta 2018, ¿ya? En la última elección legislativa estaba por el 3.5%, 3.5 de partidos. Es decir, teníamos la irrupción de algunos partidos nuevos y siempre la participación de los partidos tradicionales. Con 8 partidos en 2021, en principio, el sistema de partidos no considero que vayamos hacia una fragmentación. Tenemos todavía que esperar, primero, para saber cuál será el comportamiento en 2024 de los 2 grandes partidos ancla, por lo menos hasta el 28 de febrero pasado, para ver si realmente son sustituidos por nuevos partidos. Tenemos que ver el desempeño de Vamos y Nuestro Tiempo, estos 2 partidos nuevos que Luisa mencionaba, para saber si finalmente sustituyen a los partidos que tradicionalmente han venido ocupando espacios en el legislativo. Más que un riesgo de fragmentación y que eso nos lleve a una parálisis, como en el caso costarricense que el amigo mencionaba, la parálisis, más que parálisis, lo que podemos tener es una hegemonía en las decisiones, es decir, una renuncia al diálogo político que nos podría llevar a imposiciones. Ciertamente es la gran oportunidad para el país, en este caso, para hacer las reformas estructurales que necesitamos en términos de situación fiscal, es decir, endeudamiento público, en términos económicos, en términos sociales y ojalá incluso la reforma política que tenemos postergada. Pero insisto, como lo dije en las conclusiones en mi participación, no sabemos cuál es la ruta que finalmente tomará el presidente con la supermayoría que tiene ahora mismo. Hola, sí, yo coincido con lo planteado por el doctor Rodríguez. Efectivamente, digamos, creo que tenemos que esperar al menos 2, 3 elecciones más para hablar, digamos, de verdad si existe una transformación dentro del sistema de partidos o esta elección, digamos, es un evento aislado. Lo que sí creo que no podemos negar es que obviamente hay repercusiones importantes dentro de la dinámica del sistema de partidos, dentro de la dinámica del sistema político, y que lo que vamos a observar dentro del periodo 2021-2024 creo que es una asamblea legislativa menos deliberativa. Creo que la consolidación, digamos, de nuevas ideas y la obtención de 56 diputados que le facilita tanto la toma de decisiones ordinarias como la toma de decisiones que requieren mayoría calificada y que, digamos, están relacionadas con el tema del nombramiento de titulares de instituciones de control y con el acceso a financiamiento para tener, digamos, recursos para su proyecto político o los programas que ellos deseen implementar. Vamos a ver, digamos, una mayor conjunción entre el Ejecutivo y el Legislativo, que si bien, digamos, en años anteriores también el Ejecutivo y el Legislativo, la relación, digamos, se ha mantenido dentro de la gobernabilidad y a través del partido bisagra, digamos, se ha logrado la aprobación de iniciativas. Creo que hoy lo que vamos a ver es una unión más directa entre el Ejecutivo y el Legislativo sin la necesidad de formar alianzas y una menor deliberación legislativa dentro del Parlamento. Bien, bien. Bueno, ya lo habéis mencionado antes, pero bueno, Julián pregunta que cuáles consideran que son las consecuencias de esta mayoría simple que obtiene nuevas ideas. No sé si algo más por agregar. Luisa, si quieres empezar por alternar el orden. Yo después del domingo, la verdad que creo que hay que tener, al siendo salvadoreña, un factor de positivismo. Creo que la elección, digamos, si bien plantea riesgos que ya hemos mencionado, también abre, digamos, el espacio para que esta mayoría, digamos, que ha obtenido el presidente y también
la representación, digamos, de partidos nuevos, como Vamos, como Nuestro Tiempo, que si bien, digamos, tienen únicamente un curul, pero son una voz dentro de la Asamblea Legislativa que representa una corriente de pensamiento distinta, digamos, lo que permita es un efecto más de armonía, de diálogo, algo que no hemos tenido, digamos, durante estos 2 primeros años de gestión. Creo que por el bien, digamos, del país, el tema de construir juntos es algo que debería privar de cara al 2021-2024 y el hecho, digamos, de enfrentar las decisiones de forma conjunta. Hay muchas cosas que hacer, como todo el mundo estamos enfrentando una pandemia, digamos, que ha dejado y ha profundizado las desigualdades sociales, que si no son atendidas desde una óptica, digamos, de planificación, de ejecución y de sostenibilidad financiera, podrían, digamos, terminar creando una fractura social que, más allá de que si el partido de gobierno va a ser acompañado con una fuerte, digamos, consolidación dentro del legislativo, pudiera producir repercusiones negativas en la dinámica social del país. Bien. Luis. Bueno, ciertamente yo igual quiero compartir ese optimismo, pero con una nota, digamos, de mucha prudencia. En su primer año y medio de gobierno, el presidente Bukele militarizó la Asamblea Legislativa, restringió el acceso a la información pública, limitó la libertad de prensa y aplicó la ley en forma arbitraria. En los meses de confinamiento como consecuencia de la pandemia, el presidente incumplió sentencias de la Sala de lo Constitucional, también falló en materia de cumplir en forma, como lo dice la ley, sus atribuciones. Hubo injerencia en otros órganos de Estado y aplicación arbitraria de los poderes concedidos por la Asamblea Legislativa. Todo esto fue señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por Human Rights Watch. Es decir, tuvimos una serie de situaciones en las que la conducta autoritaria del presidente fue muy marcada. Con la mayoría calificada que le permite hacer todo lo que ya Luisa señaló, lo que esperamos es que ocupe ese poder para redimirse, si lo queremos señalar así. Es decir, el presidente ya hizo historia, que era el legado que justamente estaba buscando. Ha transformado, por lo menos en términos de quién llega a la presidencia, lo que veníamos observando desde hace 30 años, es decir, después de la posguerra, su llegada nos muestra probablemente un cambio en el sistema de partidos, siempre y cuando sucedan las condiciones que tienen que darse en las próximas 2 o 3 elecciones, como ya señalamos. Y ojalá siga haciendo historia, pero en este caso ocupando sus mayorías para tantas deudas que tienen los distintos gobiernos en las últimas 3 décadas con el país en términos económicos, sociales y de institucionalidad democrática. Bien. María del Mar dice, ¿creéis que Bukele va a promover una reforma constitucional? ¿Pensáis que va a tratar de eliminar la no reelección presidencial del artículo 88 de la Constitución? Luis. Bueno, el presidente nombró a su vicepresidente para que liderara una comisión ad hoc de reformas constitucionales. Han venido trabajando durante este año en ese sentido. Abrieron una plataforma web para recibir propuestas de reforma, y algunas de las propuestas que los sábados, que es el día que se reúnen, que se han filtrado al público, pues digamos que han generado preocupaciones en distintos sectores, particularmente en constitucionalistas. El proceso de reforma es muy claro, tiene que aprobar una primera legislatura con mayoría simple cualquier reforma que se dé y ratificarla la siguiente con mayoría calificada. Es decir, que si se cumple ese proceso, entre 2021 y 2024 podríamos tener reformas y su ratificación tendría que esperar hasta 2024-2027, esa otra legislatura.
Hay cláusulas que se conocen como cláusulas pétreas, es decir, irreformables. Estas tienen que ver con la forma de gobierno y entre estas está el tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que señala que alguien que ha ejercido la presidencia para volver a postularse debe esperar 10 años. Entonces, si somos respetuosos y particularmente quienes nos gobiernan del Estado de Derecho, de la Constitución y de las resoluciones de la Sala, primero, reformas podríamos tener entre 2024 y 2027. Algunas, de hecho, es importante que las discutamos y que se lleven adelante. Y no podrían incluirse dentro de las reformas el tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia con este espacio de 10 años que ha dictado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo coincido con lo que mencionó el doctor Rodríguez. Creo que ha descrito, digamos, el proceso que se está llevando a cabo aquí en el país acerca del proceso de consulta. Creo que es difícil hacer una interpretación o una lectura, digamos, sin conocer cuáles son los resultados de ese proceso y será, digamos, cuando se conozca que se pueda hacer una interpretación o tener una valoración, digamos, más cercana sobre cuáles son las intenciones o cuáles son los resultados de la consulta. Gracias. Patricia Otero pregunta, ¿qué estrategias ha llevado a cabo el partido Nuevas Ideas, creo, para lograr este éxito también en las municipales? Y ligado a esto, ¿con qué estructura partidista o recursos cuenta el partido de Bukele? Luisa. Bueno, creo que de cara a la campaña, lo que observamos fue una estrategia comunicacional centrada en la figura presidencial. Incluso el eslogan, digamos, durante la campaña del partido Nuevas Ideas es vota por la N de Nayib Bukele. Hay, digamos, toda una centralización en la figura del presidente, tanto, digamos, de la toma de decisiones, así como también, digamos, de la figura o del enganche que se utilizó para poder conectar con el electorado. Hay un uso intensivo también, digamos, de redes sociales, tiene un engranaje comunicacional bueno, hay que decirlo. Sabe comunicar, sabe conectar con el público, no únicamente en redes sociales, también ya el doctor Rodríguez lo señalaba, digamos, en el inicio, que el 71% de la inversión que se hizo en medios tradicionales es del partido Nuevas Ideas. Creo que también esto alimentado por la inequidad de recursos que se dio, digamos, durante la campaña, en donde el partido oficial tuvo acceso, digamos, a una fuente importante de recursos versus los partidos tradicionales que se vieron, digamos, con problemas por deudas anteriores y por también no tener acceso al financiamiento público que no se les otorgó durante esta campaña. Es decir, que entonces no es únicamente, digamos, una estrategia en redes sociales, es también una estrategia en medios tradicionales y también, digamos, de cara al territorio, si bien durante la campaña de 2019 no hubo, digamos, y ese fue uno de los señalamientos que se le hizo al presidente, un acercamiento a las bases o visitas, digamos, a los territorios, a diferencia de lo que sí se vio, digamos, en los otros candidatos. Y obviamente hoy en la elección de 2021, con el tema de la pandemia, un poco, digamos, de disminución en cuanto al acercamiento, pero sí se vio, digamos, un recorrido de los territorios. En cuanto a la estructura que, digamos, nace en cada uno de los municipios, tanto Arena como el FMLN, digamos, tienen 30 años de tener presencia dentro de los territorios, pero yo al menos lo que se observó durante la campaña, digamos, también fue la creación de estructuras territoriales que permitieran transmitir el mensaje. Y destaco quizás en resumen de mi intervención el buen uso, digamos, del manejo comunicacional y el hecho de poder conectar, digamos, con este hartazgo ciudadano y con señalar, digamos, los actos de corrupción de administraciones anteriores que los partidos tradicionales, digamos, no han podido desligar de su marca. Eso también, digamos, lo vimos reflejado. Si pudieron ver algún tipo de anuncio, digamos, o acercamiento de la campaña, los rostros de los candidatos de los partidos tradicionales alejados de sus colores, alejados de su emblema, tratando, digamos, de desmarcarse, de individualizarse. Entonces, sí, digamos que estos podrían ser algunos de los elementos o de las estrategias utilizadas por el partido para poder incrementar y mantener el caudal electoral que ya tenía.
Luis, ¿querés agregar algo? Sí, en efecto, esto fue más un referéndum a la figura del presidente que una elección legislativa como tal. De hecho, son desconocidos, me atrevería a decir, pues un porcentaje muy alto de los diputados que van a estar representando al partido Nuevas Ideas en la Asamblea, y también un porcentaje muy alto de alcaldes que no conocemos los ciudadanos. En efecto, la irrupción del presidente Bukele en el sistema político salvadoreño no es producto del azar. Lo dije al inicio, ¿no? Hay justo una desconfianza en la democracia por parte de los salvadoreños, una falta de apoyo, una indiferencia respecto del tipo de régimen que nos gobierna, como consecuencia de lo que ya Luisa señalaba: escándalos de corrupción, incumplimiento de promesas. Pero hay que agregar también algo: ciertamente el presidente aprovechó ese hartazgo de la gente, pero la debilidad institucional le ha permitido al presidente mentir, le ha permitido al presidente hacer clientelismo político, le ha permitido al presidente violentar la Constitución, el Estado de Derecho, ¿ya?, la separación de poderes. Es decir, en la campaña, lo decía Luisa, la inequidad básicamente no la habíamos visto desde el acuerdo de paz. Ciertamente en otras elecciones estuvo presente, y hay una deuda por parte de la autoridad electoral para tratar de equiparar las condiciones en las que se celebran los eventos electorales. Pero ahora mismo el presidente se convirtió en un actor partidario más, a pesar que la Constitución lo prohíbe, y toda esa serie de comportamientos, de acciones fuera de la legislación, fuera de la ley, de la Constitución, por supuesto que le dieron una ventaja importante, en este caso al partido de gobierno, ¿no? Lo ideal es que ahora mismo los ciudadanos exijan cuentas. Hay pues un poder concentrado ahora mismo en el legislativo y ejecutivo por parte del presidente, y esperemos que, como ya lo dijimos, se utilice de manera correcta, ¿no?, implementando políticas públicas y pues tratando de saldar deudas que no se han pagado durante todas estas décadas, ¿no? Bien. Bueno, Cristian, un poco unido a lo que ya han dicho, preguntó hasta qué punto la conciliación de nuevas ideas refuerza la aprobación de Bukele y qué factores consideran relevantes para explicar la evolución de los niveles de aprobación presidencial. Luis, si querés empezar. Bueno, lo señalábamos, igual que en 2019, en 2021 el presidente ha tenido el endoso de este segmento de la población. Hay que señalar que allá, lo dije en mi presentación, la fuerza electoral del presidente fue pues baja en relación al resto de candidatos que ocuparon luego la presidencia de la República, y ahora hablamos también de un 51% de participación electoral, que en relación a eventos legislativos anteriores ciertamente aumentó, pero que de igual forma nos refleja una fuerza electoral que no es del 100% para el gobierno. Entonces hay un endoso importante de una parte de la población que considera que el presidente puede resolver sus problemas, con el riesgo que esto se vuelva pues un sistema donde el inmediatismo sea lo que lidere, ¿no? Y donde no tengamos políticas públicas, sino que programas asistencialistas. Lo vimos durante la pandemia, se prorrogó esto, se prolongó durante las semanas anteriores al evento electoral, la entrega de paquetes de alimentos. Con Luisa se hizo un estudio en su momento en FUSADE, donde claramente se señalaba que el partido de gobierno se aprovechaba de este programa asistencialista para promover su marca. Luego hubo entrega de subsidios. Es decir, estas políticas ciertamente en un momento tan complicado como el de la pandemia fueron necesarias. Lo que no es, digamos, correcto, porque la débil institucionalidad lo permite, es que luego sean utilizadas como clientelismo político, ¿no? Que en parte eso hizo que el endoso fuera el mismo que se tuvo en 2019 a la figura del presidente. Sí, quizás solo agregar que efectivamente creo que el presidente tiene un estilo de liderazgo muy práctico,
que más allá, digamos, para él, de la valoración de los programas asistencialistas o de clientelismo que puede implementar, termina de conectar con la población. Hay un importante porcentaje de las personas, digamos, que después de la pandemia se quedaron sin trabajo o previo, digamos, de la pandemia ya experimentaban condiciones económicas con dificultad y el hecho, digamos, de conectar y de hacer esta entrega. Yo, por ejemplo, si no tuviera un empleo, si no tuviera acceso a educación, si no tuviera acceso a salud, ese tipo de cosas conectan y ese tipo de cosas, digamos, lo que nos deberíamos de preguntar es cómo permitimos llegar hasta acá y cómo el hecho de no atender las necesidades sociales abrió la puerta, digamos, para el tipo de liderazgo que estamos experimentando. Es un mea culpa, creo que de todos los que participamos de alguna forma dentro de la sociedad civil, dentro de la clase política, y una reflexión profunda que debería, digamos, empezar o que debió empezar ya desde hace ratos, pero que si no se hizo, debería hacerse a partir de ahora para entender por qué la población termina de conectar con el presidente Bukele, por qué la población termina, digamos, de darle estos altos índices de aprobación que vemos en las encuestas, por qué se le dio este respaldo y se le da, digamos, la mayoría simple, se le da la mayoría calificada. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura, digamos, que él sí hace de la población que el resto no? Yo obviamente estoy, digamos, a favor de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, de la defensa de los derechos humanos, pero para alguien que todos los días está experimentando, digamos, falta de acceso a recursos, falta de empleo, esos temas terminan, digamos, de no cuajar en el discurso y de no, digamos, sentirse cercanos. Entonces también creo que es una reflexión general a la que debemos entrar hoy, después, digamos, de estas elecciones, sobre qué no se hizo, por qué no se hizo y qué se puede hacer. Por eso yo, digamos, mencionaba anteriormente que creía que estamos en un momento realmente de construir desde la sociedad civil, desde la cooperación, desde la clase política, obviamente, digamos, desde los partidos, pero de una forma propositiva y con el ánimo, digamos, de dar respuesta y de que la democracia ya no sea una democracia sin resultados, sino que realmente, digamos, el sistema democrático y la valoración que los ciudadanos tengan de él pueda verse también, digamos, en la vida diaria y en el acceso a educación y a salud que la población, digamos, está demandando. En relación a lo que mencionabas, Luisa, de la pandemia, ¿creen que parte de los resultados se pueden leer como una aprobación ciudadana del manejo de la pandemia que hizo Bukele? Creo que con el tema de la pandemia, las encuestas de opinión que se han, digamos, presentado, obviamente dan un respaldo, digamos, a la gestión del presidente Bukele. Ya el doctor Rodríguez señalaba, digamos, los hechos que se dieron en cuanto al riesgo democrático, en cuanto a temas de acceso a la información y transparencia de los recursos, sobre todo, digamos, dentro de las compras públicas. Creo que también son hechos, digamos, que no podemos dejar de lado dentro del análisis. Hay una serie de casos abiertos sobre que están investigando, digamos, el uso y el manejo de los fondos públicos, específicamente en la contratación y la adquisición de servicios y de productos durante la pandemia. Pero es que creo que al final es lo que yo te comentaba, obviamente son cosas importantes y son cosas que tienen que estudiarse, pero creo que al ciudadano de día a día, al ciudadano común, este tipo, digamos, de riesgos o de situaciones no se terminan de traducir o creo que no lo terminan de entender y la misma necesidad, digamos, de buscar un trabajo, de buscar acceso a salud, hace, digamos, que dejen de lado este tipo de valoraciones que son importantes y que se quedan, digamos, únicamente en la academia o en las organizaciones de la sociedad civil o en programas de cooperación o en los partidos y del otro lado, digamos, hay un discurso que termina de conectar con estas necesidades, no del todo, porque obviamente hay mucho que hacer, pero sí, digamos, que aprovechan este espacio de deuda que se creó para tratar, digamos, de hacerlo. Y creo que la pandemia fue un ejemplo de esto. Bien. Bueno, tenemos una última pregunta para ir ya cerrando de David, que dice si creen que el éxito de Bukele en El Salvador podría llegar a tener repercusiones en otros países de la región, por ejemplo, Ecuador. No sé, Luis, si quieres tomar la palabra o algún que quiera responder.
Los contextos son diferentes, no podemos comparar. Yo me atrevería a hacer la afirmación inversa, ¿no? Varios de los hechos que vimos en países latinoamericanos han empujado a estilos como el del presidente, en nuestro caso el presidente Bukele, ¿no? Similares discursos de antipolítica, desmoralizadores, que intentan prácticamente señalar que todo comienza a partir de su llegada al gobierno y que todo lo anterior no sirvió. Secuestro de instituciones, impulsos para concentrar el poder político, restricciones a la libertad de prensa, que lo vimos en Ecuador, ¿ya? Y en varios de los países suramericanos, que lo estamos viendo ya en una medida más drástica en Nicaragua, y que también de alguna forma en los Estados Unidos se repitió. Ciertamente, y comparto con Luisa, que las circunstancias generaron el fenómeno Bukele. Cualquiera que hubiese aprovechado ese hartazgo, esa falta de cumplimiento de promesas, esas deudas que se tienen con los ciudadanos, habría obtenido el triunfo que obtuvo el presidente. Claro, el presidente tiene el plus de ser, pues, un, digamos, comunicador muy hábil, y logró justo aprovechar esa ola de resentimiento para llegar a donde está ahora, ¿no? Así que esperemos que la ola sea todo lo contrario y que el presidente Bukele aproveche sus mayorías para beneficio del país, y que eso sí se replique en el resto de países latinoamericanos. Sí, yo creo que también, digamos, del lado de la comunidad internacional o de otros países, también, digamos, hay otra lectura alrededor de ciertos riesgos democráticos que puedan ser identificados. Hemos visto, digamos, un papel de la comunidad internacional, por ejemplo, el 9F, en ser, digamos, contundentes y condenar el tipo de acciones que se vivió. No estoy segura, digamos, si la comunidad internacional está dividida en cuanto a la percepción que tienen o no del presidente Bukele. Creo que a su llegada, digamos, hubo una percepción positiva, un clima, digamos, mucho más favorable, que se le han ido sumando, digamos, este tipo de acciones que hemos venido observando y que, por tanto, no me permitiríamos tener una lectura de cuál es lo que opinan o lo que se pueda, digamos, replicar. Creo que este tipo de acciones hay que seguirlas, digamos, monitoreando, y coincido, digamos, con el doctor Rodríguez en que también cada país, digamos, tiene su contexto, que si bien el presidente, digamos, es un muy buen comunicador y creo que lo conocen en América Latina, o sea, el tema de la foto en la ONU creo que fue un ejemplo que al final marcó, digamos, la tendencia o la agenda de lo que se está hablando, y es muy bueno en eso. Pero no, digamos, necesariamente para repercutir en la réplica, digamos, de las acciones. Seguro. Bueno, ya creo que lo dejamos aquí. De nuevo, les agradezco por su participación. Sus exposiciones han sido, la verdad, sumamente claras. Así que, bueno, muchas gracias. Y, bueno, van a encontrar el video de las elecciones en El Salvador en nuestro canal de YouTube. Y bueno, el próximo 14 de abril tendremos un seminario de urnas y democracia sobre las elecciones en Perú, y probablemente también dedicaremos un espacio para hablar un poco de la segunda vuelta en Ecuador. Así que bueno, muchas gracias a ambos y también a los que se conectaron. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.